a hacer así hoy. Vamos a, como hicimos la vez pasada, ¿sí? Este, empezamos con la clase, ¿sí? Damos el tema, avanzamos y después hacemos los descargos del parcial, ¿sí? Que tuvo un buen promedio, en definitiva. El promedio del curso fue 6, si no me equivoco. Y hubo bastantes notas buenas. Así que, bueno. Eh, bien, hoy estoy sola. No sé si está Jimena o Martín. Caterine me avisó que no estaba. No. Así que estoy yo para darles la admisión y demás. Así que tengan un poquito de paciencia conmigo. Bien. Bien, vamos a empezar por el contrato de comodato, ¿sí? Que lo tienen tanto en Gamarra en el tomo 1, ¿sí? Como también está en Tomé, en el libro que les habíamos dicho en el Violeta de arrendamientos y contrato de comodato, ahí también tienen comodato, ¿sí? El libro de Tomé tiene también la parte procesal, así que van adelantando la bibliografía para cuando lo vean en procesal 2, ¿sí? Hay muchísimo ruido en este momento. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Sí, yo nada más veo muchísimo ruido afuera. Bien, entonces vamos a hacer nuestro recorrido habitual, ¿sí? Y vamos a empezar por definir el contrato de comodato. ¿Cómo definimos el contrato de comodato? Que no se entienden de qué es un comodato. Profe, el contrato de comodato está definido en el 2216 del Código Civil. Bien, ¿y qué noción es la que retiramos del 2216? ¿Qué es un contrato de comodato? ¿Han hecho contratos de comodato? Es un contrato de préstamo. Es un contrato de préstamo. Muy bien, es un contrato de préstamo. De la última clase antes del parcial habíamos visto un préstamo de cosa fungible. Acá estamos en el préstamo de cosa no fungible. No fungible. En principio no fungible. Vamos a ver que puede haber una particularidad ahí, pero en principio no fungible. ¿Sí? Vamos a empezar leyendo el artículo 2216. ¿Voy? Sí, por favor. El comodato préstamo de uso es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible, mueble o raíz para que use de ella gratuitamente y se la devuelva en especie. Este contrato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la definición básica. ¿Sí? Es un préstamo que es gratuito, es esencial al contrato la gratuidad, que la vamos a ver también regulada en el 2218, pero ya el 2216 nos adelanta que es para que la use gratuitamente, ¿sí? El otro elemento que es la finalidad de uso que se le da al comodatario, ¿sí? No es para que la guarde a la cosa, es para que la use, ¿sí? Sin perjuicio de que tengan presente que estamos hablando de uso, pero no de los frutos, ¿sí? Estamos hablando de un derecho de uso, pero que no comprende los frutos. Ahora lo vamos a ver cuando vamos a ver el derecho que recibe el comodatario, que es la mera tenencia, ¿sí? Y el comodatario tiene el deber de restituir, ¿sí? Entonces, es el viejo y querido préstamo que ustedes conocen, un préstamo gratuito, ¿sí? Se da, además de la vida corriente, se usa también en la vida contractual. Ustedes van a ver, por ejemplo, se hace una compra-venta, ¿sí? Y se hace un boleto de reserva, ¿no? Se fija la fecha en la que se va a hacer la compra-venta. Cuando llega la fecha de la compra-venta, el vendedor todavía no tiene un lugar donde irse a vivir, ¿sí? Todavía no consigue un lugar para comprar, pero está obligado a vender porque tiene la fecha del boleto,
¿sí? Entonces, está obligado a celebrar el contrato de compraventa. Entonces, las partes conversan y le dicen, mirá, yo hago la compraventa, ¿sí? Pero dame unos días más para la mudanza mientras consigo dónde ir, ¿sí? Entonces se hace un comodato por unos 10 días, por ejemplo, mientras el vendedor ya no va a ser más el propietario, va a dejar de ser el propietario porque la cosa se vendió, va a estar en la cosa como comodatario, ¿sí? Y el comodante va a ser el nuevo propietario, ¿sí? También podrían hacer qué contrato en ese caso, si el comprador no fuera tan dadivoso. Un arrendamiento. Un arrendamiento, que es la otra cosa que se hace, ¿sí? Se hace un arrendamiento por un plazo limitado, ¿sí? Por un plazo de un mes, por ejemplo, 2 meses, ¿sí? Pero pueden también hacer un comodato. También a veces las empresas en los negocios usan el contrato de comodato, ¿sí? Los organismos públicos, UTE, demás, ¿sí? Con las centrales y demás, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por clasificar este contrato, ¿sí? Es un contrato que es gratuito, eso ya lo dijimos, que es real, y de vuelta tenemos toda la discusión sobre los contratos reales que ya nos hemos cansado de ver, ¿sí? Nos damos cuenta de que es real porque dice que el comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra, no dice que se obliga a entregar, sino que entrega. Ahí es donde se nos despierta la lamparita de, eso es un contrato real, ¿sí? Y tratándose de un contrato que es gratuito, es un contrato que es unilateral, ¿sí? Pero acá tenemos una discusión respecto de quién es el principal obligado en el contrato de comodato. ¿Leyeron un poquito de esto, de la discusión? ¿O qué les parece? ¿Cuáles son si es un contrato unilateral, cuál es la obligación principal? En este caso, la de la restitución. La de la restitución. Eso es lo que considera la doctrina tradicional. Considera que es la de la restitución. ¿Que es la obligación de quién? Del comodatario. Del comodatario. ¿Sí? El tema que acá tenemos es la otra, que es la obligación de uso. De conceder y terminar el uso. Claro. ¿Hay alguien más que quiera hablar ahí? Escucho, ¿no? ¿No? Hay otra, me parece que había otra persona tratando de intervenir. Entonces, ¿cómo sería la otra posibilidad, ¿no? ¿O es la obligación del comodatario de restituir o la obligación del comodante de tolerar? ¿Sí? Tradicionalmente se entendió siempre que el obligado era el comodatario que tenía que restituir, ¿sí? Pero el problema que tenemos con establecer que el obligado principal es el comodatario viene al nivel de la causa del contrato, ¿sí? Se trata de un contrato gratuito, por lo tanto, ¿la causa cuál es? Gratuito. Sí, es gratuita, o sea que es, ¿cómo decimos? Otra manera que decimos, la causa es por la... Mera liberalidad. Mera liberalidad, exactamente. Por la mera liberalidad del comodante en este caso, ¿sí? Entonces, el problema, el ruido que nos genera decir que el comodatario es el obligado principal es que la causa estaría desfasada en relación a la obligación principal, porque el principal obligado es el comodatario, pero la causa es la mera liberalidad del comodante que no estaría obligado, ¿sí? Que no tendría una obligación principal. Entonces, es por eso que la doctrina más moderna considera que es el comodante el que es el principal obligado, ¿sí? Y está obligado a conceder y tolerar el uso. Y ahí, eso lo que nos permite es unir la causa de la mera liberalidad del comodante con quien es el obligado, que también es el comodante a hacer esta concesión del uso y la tolerancia del uso, ¿sí? Sin perjuicio de que el comodatario va a estar obligado a la restitución, ¿sí? Nadie discute que está obligado a la restitución.
La discusión está en cuál de las obligaciones es la que tiene la preponderancia, cuál de las obligaciones es la que tiene mayor importancia en el contrato. Disculpen que la alergia me está... Profe, esa discusión es la misma que en el mutuo, ¿no? Exacto, es una discusión muy similar a la que teníamos en materia de mutuo. Son los mismos términos de la discusión en definitiva. ¿Sí? En el mutuo, por lo menos, no tenemos el problema cuando el mutuo es oneroso. ¿Sí? Claro. Pero acá sí lo tenemos, pero sí lo tenemos cuando el mutuo es gratuito. Claramente hay algunas cosas de estas categorías que no terminan de funcionar tan límpidamente como lo veíamos en obligaciones, ¿no? Que lo veíamos en obligaciones y ustedes decían, ah, sí, claro, obviamente que los unilaterales son gratuitos, y obviamente que los bilaterales son onerosos, y no, como que nos parecía que todo cerraba, y después cuando nos ponemos a analizar contrato por contrato, hay veces que las clasificaciones hacen un poquito más de ruido. En este caso igual, de todas maneras, no tiene una trascendencia en el régimen, es más bien una discusión técnica, ¿sí? Pero no tenemos dudas de que es un contrato unilateral, y en la discusión típica que tenemos, que es para saber si se aplica la resolución o no, vamos a ver que la resolución está concedida para el comodante, ¿sí? Que también ahí cierra, ¿no? O sea, es el comodante que está el principal obligado y es el comodante el que tiene el derecho de pedir la resolución en los supuestos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, haciendo un resumen, diríamos, bueno, es un contrato que es unilateral y, de acuerdo a la doctrina más moderna, el obligado es el comodante que debe conceder y tolerar el uso al comodatario, ¿sí? Además de ello, es gratuito y es un contrato real, ¿sí? Bien, el carácter real ya lo discutimos, ¿sí? Tenemos que tener presente, esto no es un tema de solemnidad, pero para que lo tengan presente en cuanto a la forma, ¿sí? Perdón, en cuanto a la prueba, el inciso segundo del 2216, que ya lo hemos leído, dice, este contrato podrá aprobarse por testigos cualquiera que sea el valor de la cosa prestada, ¿sí? Hay una excepción a los principios generales de la prueba que limitan la prueba de testigos a una cierta cantidad, a un cierto valor de la cosa, ¿sí? Objeto o referente material del contrato, ¿sí? En este caso, hay una excepción y se permite en cualquier caso, aunque la cosa prestada sea de un gran valor, ¿sí? Se admite la prueba por testigos. Esto tiene que ver con la naturaleza propia del contrato, ¿no? Que estamos hablando de relaciones de amistad, de relaciones de camaradería, de familiaridad, que hacen que la gente muchas veces no vaya a hacer un comodato por escrito, ¿sí? Salvo cuando ustedes estén con el escribano, en el supuesto que yo les decía de la compraventa, que el escribano les va a hacer un comodato por escrito para quedarse tranquilo. Fuera de ese caso, normalmente no hay por qué documentarlo por cómo funciona, ¿sí? No, fuera de ese caso, que ese es el único caso, pero digo, en el común del trayecto del contrato, eso es lo que va a ocurrir. Y la causa es gratuita, ya leímos el 2216, y tenemos que leer también el 2218. ¿Hay que leerlo? ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. El comodante conserva la posesión y la propiedad o el derecho en cuya virtud hace el comodato. El comodatario adquiere la mera tenencia y el uso, pero no los frutos. Si interviene algún emolumento pagable por el que recibe la cosa, para usar de ella la convención dejará de ser comodato. Muchas gracias. ¿Sí? Acá el 2218 termina de explicar a qué punto es importante la gratuidad del contrato, insinuando que no se admite tampoco el modo, que ahora es una discusión que la vamos a tener, ¿sí? Entonces, la causa tiene que ser gratuita. Si interviene algún emolumento pagable, como nos dice la ley, ¿sí? Salimos del tipo contractual de comodato y veremos a dónde vamos a caer, ¿sí? Si caemos, por ejemplo, en arrendamiento, ¿sí? El mutuo no vamos a poder caer por el tipo de cosa que sirve de referente material, ¿sí? Pero, bueno, tendremos que tipificar ese contrato en qué categoría cae, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas?
En primer lugar, tiene que ser una cosa que esté en el comercio de los hombres, ¿sí? Además del artículo 1282, vamos a leer el 2217. Profe, 22. una pregunta. ¿Emolumentos qué significa que ahora se me fue el Significa concepto? un pago, ¿sí? Sí, significa una forma de pago. Vamos a ver si tiene alguna raíz histórica, pero eso es lo que significa básicamente, ¿sí? Que no le pueda pagar nada, ninguna contraprestación sería, ¿sí? Es básicamente que no puede recibir dinero, ¿sí? Una remuneración, ¿sí? Es una expresión que no se usa mucho en la vida corriente. Esperen que te estoy admitiendo. Martín, buen día. Te voy a poner como coanfitrión. Si te encuentro. Bueno, ahora desapareció. Ahí. Está. Bien. Bien, eso. No puede recibir ningún pago. ¿Sí? Vamos a leer el 2217. 22.17. Es prohibido prestar cualquiera cosa para un uso contrario a las leyes o buenas costumbres o prestar cosas que están fuera del comercio por nocivas al bien público. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué cosas se les... Algo ilícito, den un ejemplo. Algo que no se pueda prestar. Una computadora que sea robada, por ejemplo. Por ejemplo, sí, vamos a ver que tiene el comodatario incluso la obligación de avisarle al verdadero dueño si se entera de que la cosa que le prestaron es hurtada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no se pueden prestar las cosas que son hurtadas, o no se pueden prestar si se tratara de algo ilícito, si se tratara de contrabando, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una cosa tanto mueble como inmueble, eso ya lo habíamos visto en el 2216. Lo que va a variar va a ser el procedimiento por el cual se va a recuperar la cosa, ¿sí? Si tratándose de un inmueble voy a tener que ir a una acción de desalojo, ¿sí? Bien, y normalmente el criterio general que tenemos es, bueno, en comodato tiene que ser una cosa que no sea fungible, ¿sí? Porque la idea es que acá se nos empieza a confundir fungibilidad con consumibilidad, que tenemos siempre ese problema, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería, bueno, la puede usar, pero no puede ser una cosa que al usarla se consuma, o no puede ser una cosa que sea genérica. Esa sería más bien la categorización, ¿no? Pero se puede eventualmente dar una cosa fungible cuando se da para el uso ad pompam, ¿sí? Por ejemplo, las 10 botellas de vino que le daban el mutuo de la clase pasada, esta vez no son para tomarlas, sino que son para ponerlas decorando una reunión, ¿sí? Le presta la cosa para que sea exhibida, le presta un bien que normalmente es fungible simplemente para que sea exhibido. Bueno, ahí lo que hay es una inconsumibilidad que es convencional y que hace que podamos entrar en el contrato de comodato, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar el límite entre el mutuo gratuito o el comodato, ¿sí? De acuerdo a si es fungible o no fungible, o si se pactó algo que sea impedimento para la fungibilidad, no fungibilidad del contrato. Sí, perdón, para la fungibilidad del contrato. Bien. ¿Cuáles son entonces las obligaciones del comodatario? Vamos a empezar por leer el 2220. Profe, La alergia me está matando hoy. Sí. 2220 dijo, Sí, por favor. el comodatario está obligado a velar como un buen padre y familia en la conversación de la cosa prestada. Él no puede servirse de ella sino para el uso convenido o a falta de convención, para el uso ordinario de las cosas de su clase. Un inciso más. Perdón.
En caso de contravención, podrá el comodante exigir el abono de los daños y perjuicios y la restitución inmediata de la cosa prestada, aunque para la restitución se haya estipulado plazo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ya en el 2220 tenemos dos de las tres obligaciones que tiene el comodatario. ¿Sí? El comodatario tiene una obligación de conservar la cosa y además de hacer uso de acuerdo al uso, ya sea que pactaron expresa o tácitamente, o en su efecto el uso ordinario que hacía la cosa. ¿Sí? Se trata de un inmueble con destino, un inmueble, una casa, ¿sí? Bueno, el uso ordinario, aunque no lo pacten, es vivir y usarla normalmente. El uso ordinario no va a ser hacer un negocio en la casa o hacer fiestas en la casa. ¿Sí? Eso no es el uso ordinario, tendría que haber estado pactado expresamente, ¿sí? Si se apartan del uso ordinario. Puede ser tácito también por el tipo por la prueba, o sea, si uno dice y el otro consiente, por ejemplo, ¿sí? O si surge de los términos propios del contrato, ¿sí? Y la otra obligación principal que tiene es la de conservar la cosa, ¿sí? Vamos a ver que el comodatario no va a responder de los daños que sean propios del uso de la cosa, el uso normal de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, si le prestan la casa una casa para que la use, ¿sí? Para que habite en la casa, y hay un desgaste normal de la pintura propia del uso, del roce que tienen las cosas cuando son usadas, bueno, no va a tener que responder por eso, ¿sí? Pero sí va a tener que responder en caso de contravención, es decir, si, por ejemplo, rompe un caño, rompe un vidrio, ¿sí? Las cosas que excedan que entren en la violación de la obligación de conservación. Y ahí el comodante va a tener derecho a que se le pague los daños y perjuicios. Además de eso, hay algunos supuestos que están excluidos del caso fortuito, ¿sí? Porque básicamente el comodante, si tuviéramos que hacer una estructura, ¿no? El comodante corre con los riesgos del deterioro o la destrucción de la cosa por su uso normal y corriente, ¿sí? Y el comodatario no está obligado a indemnizarle por esos daños, en definitiva, ¿sí? Pero fuera de ello, el comodatario tiene que, dentro de su obligación de conservación, va a tener que, como contracara de la violación de la obligación de conservación, indemnizarle los daños y perjuicios que se produzcan por su culpa, ¿sí? Se puede exonerar por caso fortuito, ¿sí? Estamos en una responsabilidad que admite, no estamos en una objetiva grabada que no admite el caso fortuito, ¿sí? Pero el 2220 establece algunos supuestos en los cuales se dice, bueno, en estos casos no hay caso fortuito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el 2220? Dice, el comodatario no responde de los casos fortuitos o fuerza mayor, eso es el principio que ya habíamos visto, los riesgos corren sobre el comodante, sino es cuando el accidente ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la cual el daño en la cosa prestada no hubiera tenido lugar. ¿Sí? Esto es un principio general, si me dio su culpa, no va a poder arguir el caso fortuito, ¿sí? Si, por ejemplo, dejó abiertas todas las ventanas un día que había anunciado tormenta, bueno, no va a poder decir que la inundación de la casa favorecida por haber dejado todo abierto fuera un supuesto de caso fortuito, ¿sí? Eso responde a las reglas generales. Cuando la cosa prestada cuando la cosa prestada no ha aparecido por caso fortuito o fuerza mayor, sino porque el comodatario la empleó en otro uso o porque la empleó por un tiempo más largo que el designado en el contrato, ¿sí? Lo mismo, si se excede al uso admitido, los daños que se produzcan va a tener que repararlos, ¿sí? La idea es que en la distribución de riesgos que hicieron en el contrato, ustedes siempre recuerden que el contrato es un plan a futuro en el cual las partes van a distribuir las posibilidades de las cosas buenas y las cosas malas que pueden llegar a pasar. En la distribución que ellos hicieron al pactar el comodato, el comodatario dijo, bueno, yo voy a hacer uso de
de la cosa de esta manera, y el comodante asumió los riesgos de que la cosa se deteriore por ese uso. Si decide hacer fiestas en la casa y entran terceros y la desarman, bueno, ahí eso excede al uso conveniente, por lo tanto va a tener que responder por los daños, ¿sí? Y por último, no va a poder decir que hay un hecho del tercero, por ejemplo, ¿sí? No va a poder arguir el caso fortuito. Y tercero dice, cuando ha podido garantir del accidente la cosa prestada empleando su propia cosa y no se ha servido de esta, o si no pudiendo conservar más que una de las dos, ha preferido la suya, ¿sí? Acá tenemos que imaginar que el comodatario tenía dos cosas que podía usar. Tenía una que sirven al mismo uso, ¿no? Tenía una cosa que era propia y tenía una cosa que era prestada, ¿sí? Si pudiendo haber usado la cosa suya, usó la del otro y la cosa sufrió un daño, ahí tampoco va a poder arguir el caso fortuito, ¿sí? Si le prestaron el auto, pero tenía un automóvil propio, ¿sí? Y salió en una noche de vuelta de mucha tormenta, que había mucho granizo y qué sé yo, y dijo, no voy a usar el auto del otro en vez de salir con el mío, lo expuso a la posibilidad de que se produjera un daño y ese daño se produjo, bueno, ahí no va a poder arguir el caso fortuito, ¿sí? Entonces, en principio, los riesgos comunes van a pesar sobre el comodante, si el deterioro propio de la cosa va a pesar sobre el comodante, pero el comodatario tiene una obligación de conservación y de restringirse al uso compactado de la cosa, ¿sí? O al uso ordinario, y los daños que excedan a estos supuestos va a tener que indemnizarlos. Y asimismo tenemos que tener presente las limitaciones del 2222 que nos dice cuáles son los supuestos en los cuales no va a poder arguir el caso fortuito, ¿sí? Que es una norma que, salvo el numeral tercero, los dos primeros siguen los principios generales, incluso quizás no sería necesario que estuvieran en la ley, ¿sí? Porque si me dio culpa, si empezó por una culpa, es natural que no va a poder arguir el caso fortuito. De la misma manera, cuando viola las obligaciones propias del contrato, ¿sí? Cuando está en incumplimiento y luego se produce el caso fortuito, es similar a qué les hace pensar eso. O a ver si soy yo la única que lo ve de esa manera. Hay un incumplimiento seguido de un caso fortuito. Estoy hablando sola. Es como cuando se lo... La estamos escuchando, Como cuando lo hacen caer en mora, ¿sí? Es similar a lo que ocurre cuando lo hacen caer en mora, ¿sí? Por ejemplo, no recibe la cosa, no entrega la cosa, está en incumplimiento, se lo hizo caer en mora, ¿sí? Y se produce el caso fortuito. Bueno, ahí tampoco lo va a poder arguir, ¿sí? En materia de compraventa, ¿sí? Bueno, es una regla similar, solo que no nos exige la mora. Profe, sí. una consultita. Con respecto a conservar la cosa, ¿podría estar incluida ahí también una obligación de custodia de la cosa? ¿Por qué pasa si se la roban, por ejemplo? Bueno, en principio, ese va a ser un... A ver, después te doy vuelta a la pregunta. ¿Qué te parece? Yo me parece que sí, con el tema de la culpa. Si hubo culpa no va a poder arguir un caso fortuito, el robo, por ejemplo. Claro, ahí va a haber un caso fortuito hecho del tercero. Porque no me cerraba mucho por el tema que es gratuito, pero está. Claro, o sea, no va a tener que responder, o sea, tiene que conservar la cosa, pero una conservación normal, ¿sí? No está obligándose, no está asumiendo una garantía, una responsabilidad objetiva de garantía, o bueno, incluso de riesgo, de decir, en cualquier supuesto que la cosa sea, voy a responder. No es eso lo que está asumiendo el comodatario. Si se lo roban, vamos a ver igual, qué es lo que ocurre, pero en principio no está dentro de la obligación de conservación, ¿sí? No está, en principio podría arguir en ese caso el caso fortuito. Tenemos igual un articulito.
que ahora se los busco, ¿sí? Pero en principio no está dentro de la obligación que él asume precaverlo del hecho del tercero, ¿sí? Puede arguir el caso fortuito, los que no va a poder arguir son los supuestos del 22-22, ¿sí? Y la última obligación, que es lo que cierra esto, es el 22-25, que dice, el comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del servicio para que ha sido prestada, salvo lo dispuesto en los artículos 22-19 y 22-34. La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales, ¿sí? Tiene que restituir la cosa al momento en el que se haga exigible, ¿sí? Entonces esas son las tres obligaciones principales que tiene el comodatario, ¿sí? En cuanto a la obligación de restituir, ¿sí? Además de que, como veíamos, tiene que ser en el tiempo convenido o la duración del servicio, si, por ejemplo, si le prestó la cosechadora, ¿sí? Se entiende que es para el momento de la cosecha, ¿sí? Aunque no hayan pactado un tiempo convenido, bueno, va a ser ese el periodo en el cual va a precisar la cosa y cuando termine la cosecha, ahí la devolverá, ¿sí? Estoy pensando en otro ejemplo, bueno, pero básicamente, ¿sí? Va a estar dependiendo de la convención. Vieron que hay mucho acá de lo tácito, de lo que no está dicho expresamente, porque justamente atiende a la naturaleza del contrato y al tipo de relación que hay en el contrato de comodato, ¿sí? El comodatario carece de derecho de retención, es lo que nos dice el artículo 226. ¿Alguien se anima a leerlo? Sí, profe. Gracias. El comodatario no puede retener la cosa prestada a pretexto de lo que el comodante le debe, aunque sea por razón de expensas. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el comodatario no tiene derecho de retención, ¿sí? Sí, ahora vamos a ver el tema de las expensas, ¿sí? Pero si paga expensas, ¿sí? No va a tener derecho a quedarse con la cosa, a retener la cosa hasta tanto no se le devuelvan las expensas. Vamos a ver que las expensas extraordinarias caen sobre el comodante, ¿sí? Los arreglos más graves que se tenga que hacer para conservar la cosa. Si el comodatario adelanta el pago de las expensas, luego no va a tener derecho de retención respecto de la cosa, ¿sí? No se suspende la obligación de restituir, aunque el comodatario alegue que la cosa no es del comodante, ¿sí? Vamos a leer el 22-27. ¿Voy? Sí, por favor. El comodatario no tendrá derecho para suspender la restitución, alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante, salvo que haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño, o que se embargue judicialmente en manos del comodatario. Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comodatario que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, se hará responsable de los daños y perjuicios que de la restitución se sigan al dueño. Y si el dueño no la reclamare oportunamente, podrá hacerse la restitución al comodante. El dueño, por su parte, tampoco podrá exigir la restitución sin el consentimiento del comodante o sin decreto del juez. Bien, muchas gracias, ¿sí? Entonces, en principio, el comodatario tiene que mantener las cosas en las circunstancias en las que estaban antes del contrato, ¿sí? Si teniendo la cosa en su poder, viene alguien y le dice, no, pero eso que te prestó, en realidad es del hermano, ¿sí? No es el verdadero dueño, tenés que devolvérselo al hermano, ¿sí? O sea que en principio en ese caso se lo va a tener que devolver igual al comodante, ¿sí? Otra cosa es, o sea, no va a poder quedarse con la cosa bajo el pretexto de que, no, vos no sos el verdadero dueño, ¿sí? Otro caso que tiene una situación exactamente opuesta es cuando sabe que la cosa fue, ya sea que fue una cosa que la perdieron, la hurtaron o la robaron, ¿sí? En ese caso, el comodatario tiene la obligación de notificarle al verdadero dueño, a quien cree que es el verdadero dueño. Acá importa siempre
Estamos en un caso de si sabe o no sabe, ¿no? O sea, si no lo sabe, obviamente que no va a poder hacerlo. Pero si sabe que la cosa fue hurtada y conoce quién es el verdadero dueño, tiene que notificarle al verdadero dueño de la circunstancia, ¿sí? O de lo contrario, deberá pagarle al dueño los daños que pueda producirse sobre la cosa, ¿sí? Si no es ese supuesto, se la tiene que devolver al comodatario, ¿sí? Perdón, al comodante, ¿sí? Pero si resulta que mientras tiene la cosa prestada se entera de que él, el comodatario, es el verdadero dueño, ahí sí va a cesar la obligación de restitución. Vamos a leer el 22-28. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Cesa la obligación de restituir desde que el comodatario descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Pero si el comodante le disputa el dominio, deberá restituir a no ser que se halle en estado de probar, breve y sumariamente, que la cosa prestada le pertenece. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, el comodatario, si por ejemplo, si se entera de que la cosa es de él porque examinándola ve algo que le hace ver que es de él, o se entera por un tercero de que en realidad la cosa le pertenecía, ¿sí? Ahí va a cesar la obligación de devolverlo, ¿sí? Pero si el comodante se lo disputa, ¿sí? Ahí va a tener que devolvérselo, salvo que pruebe sumariamente, pueda probar la propiedad. Y ahí obviamente que ya estamos en un tema conflicto y van a terminar ante el juez, ¿no? Pero eso es lo que establece, el código. Tendría que, ante básicamente lo que va a ocurrir, va a ser que se le van a presentar ya sea un desalojo o una acción de entrega de la cosa, y va a excepcionarse diciendo que es el dueño, y ahí entrarán en la discusión, ¿sí? Pero básicamente ese es el esquema de qué es lo que implica la obligación de restituir del comodatario. ¿Cuáles son, en cambio, las obligaciones del... Perdón, ¿se entendió esto anterior? Estoy yendo un poco rápido. ¿Se entendió? Es bastante sencillo, ¿sí? Es mucho código. Este contrato es mucho código, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las obligaciones del comodante? Vamos a empezar por el 22-23. Perdón, 22-33. ¿Lo leo? Sí, por favor. El comodante debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la cosa prestada durante el tiempo convenido o hasta que el servicio para que se prestó fuese hecho, salvo la excepción contenida en el artículo 22.19 y la que se va a expresar en el siguiente. Bien, muchas gracias, ¿sí? Entonces, la obligación principal de este contrato es esta. El comodante tiene que dejar el uso de la cosa al comodatario. Le tiene que conceder el uso y tiene que tolerar que la use durante el tiempo en el que está vigente el contrato, ¿sí? Se tiene que abstener de toda perturbación de hecho y de derecho, ¿sí? No puede presentarse, por ejemplo, a pedirle al juez que le devuelva la cosa antes del plazo, salvo en el supuesto previsto en el 22-24 de cuando tiene la necesidad urgente de la cosa, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esta obligación de tolerar el uso no implica que tenga que defenderlo contra un tercero, ¿sí? No, si alguien viene y trata de, por ejemplo, si aparecen intrusos en la casa, ¿sí? No está dentro de las obligaciones del comodante defenderlo al comodatario, ¿sí? En ese caso, lo que va a tener el comodatario es la acción de violento despojo. ¿Se acuerdan de la acción de violento despojo de privado 1? Es el artículo 669. ¿Le suena algo o no? Sí, más o menos, un poquito. Más o menos. Sí, el 669 lo que dice es... Esperen que se me pegaron las hojas. Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea de la mera tenencia,
y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseído el año completo o por causa cualquiera, no pudiera instaurar acción posesoria, tendrá sin embargo derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni que se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en 6 meses. Restablecidas las cosas y asegurada la indemnización del artículo 661 o desechada la acción, podrá intentarse por una u otra parte la acción posesoria que corresponde. ¿Sí? El comodatario obviamente no puede ejercer una acción ejercer una acción posesoria porque no tiene la posesión, ¿sí? Lo que tiene es la mera tenencia. Entonces lo que puede hacer es pedir ante el juez, puede invocar la acción de violento despojo, que lo que va a hacer es restablecer las cosas a la circunstancia anterior, ¿sí? Si se lo sacó por la fuerza, si se metió alguien en el bien o si se lo sacaron, ¿sí? Bueno, va a pedir la acción de violento despojo, el juez lo que va a hacer es volver toda la circunstancia anterior. Y después, si se trata de que era el verdadero dueño, por ejemplo, el que pretendía sacarlo del inmueble o lo que fuese, bueno, ahí tendrá que empezar una reivindicatoria, o si había un poseedor, tendrá que ser la posesoria, ¿sí? Pero básicamente el derecho lo que dice es, no, bueno, por la vía de los hechos y justicia por mano propia, no. Yo restablezco las circunstancias en las que estaban y, bueno, vayan al juzgado y vean lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero eso no está dentro de las obligaciones del comodante, ¿sí? La contracara de la obligación de conceder el uso y tolerarlo del comodante es que el comodatario tiene un derecho de uso, que ahora lo vamos a analizar, ¿sí? Además de ello, el comodante tiene que pagar las expensas extraordinarias de conservación que están previstas en el 2235. ¿Qué dice? El comodante debe abonar las expensas extraordinarias causadas durante el contrato para la conservación de la cosa prestada, siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlas, salvo cuando fueren tan urgentes que no puede anticipar el aviso sin grave peligro, ¿sí? Las expensas extraordinarias es algo que sea absolutamente, que sea extraordinario, es decir, que no esté dentro de lo normal, ¿sí? Y que sea necesario para la conservación de la cosa, ¿sí? No está dentro de el cuidado normal que tiene que tener el comodatario, que es propio del uso, ¿sí? Por ejemplo, si le prestaron la vaca para que tome leche durante unos meses, sí, darle de comer a la vaca no es una expensa extraordinaria, es algo necesario para que, ¿no? Llevarla a pastar, darle agua es algo extraordinario. Perdón, es algo normal y eso es parte de lo que tiene que hacer el comodatario para poder tener el uso, ¿sí? Pero si resulta que la vaca está enferma y hay que llamar al veterinario y darle una medicación y eso puede ser, es discutible si entra en extraordinario, pero bueno, concédanme que la vaca está re enferma, ¿sí? Bueno, ahí podríamos estar ante una expensa extraordinaria, en cuyo caso corresponden el comodante, ¿sí? Y el comodatario va a tener que notificarle al comodante, salvo que sea que la vaca tuvo un accidente y hay que operarla en el momento y se muere, en ese caso lo puede hacer de manera urgente y después pretenderá que el comodante le restituya la suma abonada, ¿sí? Recuerden que no va a tener derecho de retención, ¿sí? Bien, ¿se entendió esto? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Otra obligación del comodante es declarar que la cosa es ajena, ¿sí? Artículo 2230 dice, si la cosa no perteneciera al comodante y el dueño la reclamare antes de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción de daños y perjuicios contra el comodante, salvo que éste haya sabido que la cosa era ajena y no lo haya advertido el comodatario, ¿sí? Entonces, es una obligación de informar que está ubicada en el periodo precontractual. El comodante le tiene que avisar que la cosa es ajena, si no lo hace, y luego el propietario la reclama y eso le produce daños al comodatario, va a tener que indemnizarlo en los daños, ¿sí? Así también tiene que declarar los vicios o defectos de la cosa.
Artículo 2236 dice, el comodante que conociendo los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada no previno de ellos al comodatario, responde a este de los daños que por causa sufriere, ¿sí? Si la cosa está viciada y, por ejemplo, explota y produce daños personales, ¿sí?, al comodatario, ahí el comodante va a tener que responder si no se los informó de forma anticipada del contrato, ¿sí? Si le informó que había un vicio y el comodatario lo aceptó de todas maneras, bueno, ahí asumió el riesgo. Básicamente es un tema de quién tiene el riesgo en ese caso, ¿sí? Así que obligación principal de comodante, conceder y tolerar el uso, ¿sí? Y luego, como obligaciones secundarias, digamos, el pago de las expensas extraordinarias y el deber de informar cuando la cosa es ajena y cuando la cosa está viciada o tiene defectos. ¿Cuál es entonces el derecho que tiene el comodatario? ¿Sí? Tiene el derecho de mera tenencia. ¿Cómo quién más? ¿Quién más tenía el derecho de mera tenencia? El arrendatario El arrendatario, ¿sí? y el mutuario. El mutuario tiene la mera No, tenencia. perdón, propietario, perdón, el propietario. Es cierto. Era mi próxima pregunta. Sí, no, el mutuario se hace propietario de la cosa. Después tiene que restituir la misma cosa, ¿sí? En cambio, el comodatario tiene la mera tenencia y los frutos, ¿sí?, pertenecen al comodante, ¿sí? Que esto es distinto al arrendamiento, que habíamos visto que en el arrendamiento, por ejemplo, se podía subarrendar y en el arrendamiento, si arriendo un campo, los frutos, ¿para quién son? El arrendatario. Para el arrendatario, ¿sí? En cambio, en el comodato, sí, tiene la mera tenencia y los frutos, nos dice expresamente la ley, para que no nos quede ninguna duda, ¿sí?, pertenecen al comodante, ¿sí? El comodante conserva la posesión y la propiedad o el derecho en cuya virtud hace el comodato. El comodatario adquiere la mera tenencia y el uso, pero no los frutos. Si interviniera algún emolumento, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero nos dice claramente que los frutos pertenecen al comodante, ¿sí? Ahí es el caso ese que pone la doctrina de la vaca y lo ponen como ejemplo de comodato. Ahí es cuando entramos un poco en, bueno, pero la leche no es un fruto de la vaca, en definitiva, no es el fruto, la leche, pero por otro lado, si le prestó la vaca, ¿para qué se la prestó? Está dentro del uso habitual, ¿sí? Y ahí entramos en esos casos que son un poquito más, ¿sí? Pero lo que es claro es que si el comodatario arrienda la cosa, ¿sí?, va a tener que pagarle, esos frutos son del comodante, ¿sí? O si pone un negocio, ¿sí?, ahí tenemos que ver que no esté dentro del límite de lo que para lo que se le dio el uso, porque si le prestó el bien para que ponga ahí un negocio, eso es parte del uso, ¿sí?, es parte de lo habitual, ¿sí? Se están refiriendo a los frutos que obviamente no estén dentro de la actividad para la cual se le prestó la cosa al comodatario. Ahí vamos a tener un poco la línea entre los dos casos, ¿sí? Pero bueno, lo que no puede hacer es, por ejemplo, arrendarla o... No, con dinero no funciona, pero fuera algo por lo que pudiera recibir un interés, por ejemplo, pero no, ahí ya no funciona porque entramos en mucho. ¿Sí? Si explota no explota en el sentido de explotar, sino que si usa la cosa, por ejemplo, Sí. cuando un comodato de un bien rural, un campo, y el comodatario explota la propiedad. Bueno, ahí es esa discusión que les estaba diciendo, ¿no? Si se la prestó para que viva ahí, los frutos, si además de vivir ahí lo explota, ¿sí?, los frutos van a pertenecer al comodante. Entonces, por ejemplo, si dice, mirá, yo me voy un tiempo para afuera, vos andá a vivir, te podés quedar en el campo y te haces cargo de la explotación, ¿sí? Bueno, ahí los frutos que redunden de la explotación del bien van a ser del comodante,
¿sí? Ahora, es más complejo si se lo dio para que lo explotara. Ahí tenemos que tener cuidado de que no estemos en una especie de... ¿Qué es eso? ¿Es un arrendamiento gratuito? ¿Es un comodato? ¿Sí? Bueno, en principio vamos a estar dentro de un comodato, ¿sí? Si está dentro del uso específico para el cual se le dio, ¿sí? Pero por eso es el límite que es complejo entre los dos, porque porque el 22.18 nos dice claramente que los frutos son del comodante, ¿sí? Tenemos que marcar la línea entre lo que está dentro del uso y digamos que las partes lo están estableciendo de esa manera y los frutos que la ley nos dice que pertenecen al comodante, ¿sí? Lo que es claro es que no va a poder, por ejemplo, excederse del uso para obtener frutos y guardárselos, ¿sí? Pero el ejemplo de cátedra típico de la vaca, bueno, para mí la leche es un fruto. Digo, debería estar dentro de lo que pertenece al comodante y si se lo dio fue para que tomara la leche. Sí, Silvia. Eso vendría a ser de que el fruto para consumo y el fruto que vendría a ser el excedente que vendría a ser para el comodante, ¿no? El límite ahí entre lo que es para consumo y lo que no. Sí, sí, pero también podemos verlo como, digamos, por ejemplo, pensando si es un local, ¿no? Es un local comercial y se lo prestó, ¿sí? Bueno, la explotación del local comercial y los réditos económicos que va a obtener el comodatario por la explotación comercial, eso no está dentro de los frutos que pertenecen al comodante, ¿sí? Porque eso está dentro del uso normal para el que se lo prestaron, ¿sí? Pero si lo arrienda, ahí sí, eso va a pertenecer al comodante, eso excede, son frutos que exceden, son frutos propios de la cosa, que no dependen de la actividad, ¿sí? También podemos verlo, en el caso de la vaca, lo podemos pensar como, bueno, pero si el comodatario no la ordeña, ¿sí? La vaca no produce la leche, no es que la vaca es un depósito de leche, y simplemente da leche, hay que ordeñar. No, si no la ordeñás, deja de dar leche. Claro, y se puede enfermar, ¿no? Puede tener mastitis y demás. Entonces, ahí lo podríamos decir, bueno, es parte del uso normal, pero técnicamente también es un fruto, ¿sí? Pero ahí está, como sabrán las madres que han amamantado o los que conocen, ¿no? Hay una necesidad de establecer la demanda para que también se produzca. Entonces, en ese sentido, eso depende directamente de la actividad para la cual se le dio el comodatario. No es que va a tener que calcular, bueno, yo tomé 2 litros de leche y el resto entonces lo guardo para el comodante. No vendría por ahí la cosa, ¿sí? Bien, el uso está limitado a los términos en los que fue conferido, eso ya lo vimos, ya sea los términos que están convenidos expresa o tácitamente, o el uso ordinario que se le da a la cosa prestada, ¿sí? ¿Qué ocurre con los vicios ocultos? Bueno, se trata de un contrato gratuito, en principio no va a regir la garantía por vicios ocultos, ¿sí? Pero el 2236, como ya lo leímos, ¿sí? Establece la obligación del comodante de informarle de los vicios, ¿sí? Entonces, solo en el supuesto en el cual no le haya dado aviso, ahí va a responder de los vicios. Disculpen, el otoño me está matando, ¿sí? Bien, los riesgos, también lo habíamos adelantado, ¿sí? Los riesgos pesan sobre el comodante y recuerden que cuando estamos en un supuesto de riesgo. Perdón, que siempre... Cuando perece la cosa. Cuando perece la cosa, ¿por qué causa? Fortuita. Por caso fortuito, ¿sí? Cuando perece la cosa por caso fortuito. Entonces, los riesgos, el casus va a recaer sobre el comodante, ¿sí? La cosa va a aparecer para el comodante cuando se destruye o se deteriora por caso fortuito,
¿sí? Pero el 22.22 establece supuestos que no constituyen caso fortuito, ¿sí? Bien, y ahora entramos en una discusión que es muy interesante, que es qué ocurre con el modo, ¿sí? El comodato es un contrato gratuito. ¿Cuál es el ejemplo, cuál es el modelo de los contratos gratuitos? La donación. La donación. Y en la donación se admite el modo, ¿sí? Está expresamente previsto por la ley, ¿sí? En cambio, en el comodato no nos dice nada sobre el modo de la ley, y lo que nos dice en el 22.18 es, si interviene algún emolumento pagable, la convención dejará de ser comodato, ¿sí? Entonces, se plantea una discusión respecto de si se admite o no el modo en el contrato de comodato, ¿sí? Ahí está el problema, ¿no, profe? Porque el modo en la donación se debe evaluar en dinero. Y en este artículo dice justamente que no puede haber ningún componente dinerario. Exacto, ¿sí? Claro, en el modo de la donación no necesariamente tiene que ser en dinero, pero la tengo que apreciar en dinero, ¿sí? Tengo que decir el valor en dinero. Y acá nos establece una línea que parecería ser bastante clara, que dice ningún emolumento pagable, es decir, ningún pago de ninguna forma, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Gamarra? No hace demasiado análisis del 22.18, sino que más bien lo que dice es, bueno, acá hay una analogía, lo voy a integrar por las normas de la donación, ¿sí? Entonces voy a tener un modo que no va a poder exceder el valor de la prestación, igual que lo que ocurre en la donación, ¿sí? Y no va a haber equivalencia, tampoco hay una relación de reciprocidad entre las obligaciones, ¿sí? Y entonces voy a aplicar de manera analógica el 1632, ¿sí? Que establecía cómo se regulaba y se resolvía la donación modal u onerosa, ¿sí? Entonces, Gamarra dice, bueno, puede ser un modo que sea a favor del comodante, o puede ser un modo que sea a favor de un tercero o del propio comodatario, ¿sí? En este sentido nos pone el ejemplo que nos dice, bueno, históricamente siempre se ha aceptado el comodato en interés del comodante. Por ejemplo, si yo tengo una casa en La Pedrera, ¿sí? Y no quiero bancarme los destrozos del carnaval, pero se la presto a un amigo para que me la cuide y para que la use, vaya a la playa, la disfrute, pero de paso me la cuide, que se asegure de que no me la desarmen durante el carnaval, ¿sí? Ahí, dice Gamarra, eso históricamente se ha admitido que se haga en interés del comodante, que el comodato se haga en interés del comodante. De la misma manera se puede establecer el modo, ¿sí? Solo que no es lo mismo la imposición de un modo, ¿sí? que el comodante tenga, además de la gratuidad, un interés en la ejecución del comodato, ¿sí? No es exactamente lo mismo. Ahí no hay un modo, ahí simplemente está la obligación normal del comodatario en el contrato, que es usar la cosa para el uso convenido, ¿sí? El comodatario se obliga también a usar la cosa, ¿sí? A usarla dentro del uso, ¿sí? Entonces, en realidad eso sigue las reglas generales y no estaría dentro del modo, ¿sí? Pero Gamarra nos dice, bueno, este contrato tiene un paralelo con la donación, entonces en la medida en la cual no haya equivalencia, yo voy a poder establecer un modo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que dice la posición negativa? Que empieza por un ejemplo del profesor Caumont, justamente sigue la posición de Caumont en este punto. Van a ver que en el comentario del código del profesor Mariño también se adopta este criterio. Caumont lo que nos contaba en clase es que este punto le apareció en un caso, si no me equivoco,
cuando él trabajaba en la Defensoría, ¿sí? En la Defensoría Civil, de una persona a la cual la vinieron a desalojar como precario, ¿sí? La vinieron a desalojar como precario, o sea, sin los derechos que tiene un arrendatario, en un plazo extremadamente corto, y la persona que consulta en la Defensoría le manifiesta que en realidad ella pagaba, creo que era ella, pagaba una suma de alquiler muy baja, ¿sí? Pero pagaba un alquiler, ¿sí? Entonces, imagínense que pagaba unos 2.000 pesos por un apartamento en Montevideo que normalmente se cobraría unos 15.000 pesos ese arrendamiento, ¿sí? Pero la persona sostenía que se trataba de un arrendamiento y la vinieron a desalojar como precaria, diciendo que lo que había era un comodato con un modo, ¿sí? Con un modo que era el pago de esa suma de dinero muy baja. Y que ese modo no estaba en situación de equivalencia con la obligación del arrendador y que por lo tanto la señora no era arrendataria y tenía la protección del derecho a arrendamiento que vimos la semana pasada, sino que era una ocupante, perdón, una ocupante no, era una acomodataria precaria, ¿sí? Porque además no tenía plazo de contrato y por lo tanto la iban a desalojar, ¿sí? ¿Se entiende el supuesto que... ¿Se entiende el caso o no? El modo tenía implícito, digamos, una causa onerosa. Sí, en cierto sentido sí. Pero el problema acá, ¿cuál viene, no? ¿Dónde está el problema? Que acá viene la discusión que ustedes habrán visto sobre el criterio objetivo del que habla Caumont sobre la equivalencia. El problema que tengo acá es que si yo aplico el criterio de equivalencia general que tenemos en materia de los contratos, ¿sí? Digo, bueno, el principio de equivalencia es subjetivo. Las cosas se miran como equivalentes por las partes, ¿sí? Y nos dice la doctrina con Gamarra, se miran, las cosas son miradas por las partes, ¿sí? Entonces, si para las partes no hay una equivalencia, yo voy a estar dentro de un supuesto en el cual no hay un contrato que sea oneroso, ¿sí? Voy a quedarme dentro de un contrato que es unilateral y gratuito, ¿sí? Y por lo tanto voy a exceder el ámbito del arrendamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ese argumento lo usa Caumont para decir, no, en realidad se miran las cosas, se miran desde afuera y el criterio tomado por la ley es la equivalencia objetiva, ¿sí? Pero fuera de esa discusión sobre qué es lo que ocurre con el concepto de equivalencia, que es puesta de manifiesto por la discusión del comodato modal, en definitiva, en materia de comodato, nosotros el problema que tenemos es cómo delimitamos los institutos contractuales. Porque si admitimos que haya un modo, ¿sí? Y ese modo es en dinero, nos vamos a ir a un problema de ¿estoy en comodato o estoy en arrendamiento? ¿Cómo es esto? Si el precio es muy bajo, entonces es un comodato, pero si el criterio es la equivalencia subjetiva de manera general, ¿no? Las partes pueden aceptar un contrato de arrendamiento por un precio muy bajo, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿En qué punto trazo la línea? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el argumento de texto del 2218 que dice, si interviene algún emolumento pagable, la convención dejará de ser comodato, ¿sí? Nos da el argumento de texto para decir, no puede haber ningún pago en el comodato. Y si hay un pago en el comodato, salí del contrato de comodato e iré a tipificar ese contrato, ¿sí? Entonces, la posición negativa lo que dice es que acá hay un riesgo de que se impongan, si lo miramos más desde un punto de vista de la trascendencia social que tiene esto, ¿no? Hay un riesgo, si nosotros admitimos el comodato modal, hay un riesgo de que se fijen precios bajos para evitar el régimen intuitivo que ya habíamos visto en materia de arrendamiento, ¿sí? Yo le pongo un precio muy bajo y la desalojo cuando quiero, a un contrato sin plazo,
¿sí? Le pongo un precio que sea barato y cuando tengo ganas la desalojo, ¿sí? Entonces, la posición negativa lo que dice es, no puede haber ningún pago, ¿sí? Sin perjuicio de que obviamente que puede ser en interés del comodante. Esto que yo les decía de yo le presto la casa en La Pedrera para que no me la desarmen durante el carnaval, eso es lícito. Pero ese es un interés que tiene el comodante, que no entra en definitiva en la esfera contractual, ¿sí? O sea, entra en el sentido de que el comodatario tiene que usarlo, pero no es algo que se agrega a las obligaciones del comodatario. El comodatario no tiene que hacer nada más que cumplir con la obligación que asume en el contrato para satisfacer el interés del comodante. Entonces, ahí no hay un modo, ahí hay simplemente la ejecución de la obligación, ¿sí? Entonces, la posición negativa lo que nos dice es, no puede haber ningún pago, ¿sí? El riesgo, si no, es que se nos borren las fronteras contractuales entre el comodato y el arrendamiento, sin perjuicio de la discusión sobre la equivalencia que se usa este punto para argumentarlo. ¿Me siguieron? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué les parece? Tremenda Que en el discusión. caso que planteó no era comodato porque le habían pedido un arrendamiento muy bajo. Bien, era un arrendamiento con un precio bajo, ¿sí? Los convenció, a mí me parece un caso súper interesante, me acuerdo, aparte me quedó grabado del momento en el que Cabo nos contó eso en clase, de dónde venía la toma de conciencia, digamos, del problema que se estaba pactando, ¿sí? Porque van a ver que Gamarra lo habla con bastante naturalidad, como algo que corre de sí, que va de sí, ¿sí? Bien. ¿Cómo se extingue el contrato? ¿Sí? Bueno, puede operar la resolución del contrato, ¿sí? Que está concedida en favor del comodante para el caso del incumplimiento del comodatario, ¿sí? El 2220, en el inciso segundo, ya lo habíamos leído, dice, en caso de contravención podrá el comodante exigir el abono de los daños y perjuicios y la restitución inmediata de la cosa prestada, aunque para la restitución se haya estipulado plazo, ¿sí? Entonces, aunque le haya dado el comodato por 6 meses, si incumple la obligación, por ejemplo, porque hace un uso inadecuado de la cosa, el comodante va a poder pedir la resolución del contrato en ese momento, más los daños y perjuicios, ¿sí? El comodatario no va a poder pedir la resolución del contrato, tampoco tendrá interés en hacerlo, ¿sí? Además de eso, se establecen 2 supuestos en los cuales el comodante tiene un derecho de pedir el receso unilateral del contrato, ¿sí? Que es un derecho potestativo, es decir, puede hacerlo o no, ¿sí? En primer lugar está el 2234, que establece: si antes de llegado el plazo o de concluirse el uso para que se prestó la cosa, sobreviene al comodante alguna imprevista y urgente necesidad de la misma cosa, podrá exigir del comodatario su restitución, ¿sí? Le prestaron el auto a un amigo por 2 semanas, ¿sí? Y durante ese plazo les aparece una urgencia terrible de desplazarse a otro departamento porque tienen un familiar enfermo, bueno, pueden ir y decirle: receso unilateral del contrato de comodante, devolveme la cosa, ¿sí? Y también tenemos el supuesto del 2219, que es para cuando el contrato es impito persona, ¿sí? Que dice: las obligaciones y derechos que nacen del contrato pasan a los herederos de ambos contratantes, a menos que por las circunstancias aparezca que se ha hecho en contemplación a solo la persona del comodatario, en cuyo caso los herederos de este no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa, ¿sí? En principio va a pasar a los herederos, ¿sí? En principio, si se le dio, por ejemplo, para que viva en un lugar a una persona, ¿sí? Y muere, en principio sus herederos van a poder continuar utilizando el bien durante el plazo que estaba previsto en el contrato, ¿sí? Salvo que surja de los términos que era solo para esa persona y no para sus herederos. En ese caso, va a poder producirse el receso unilateral de contrato, ¿sí? Bastante sencillo. Bien.
responsabilidad. Esto es un poco un resumen de lo que ya habíamos visto, ¿sí? El comodatario no responde por el deterioro normal de la cosa, por la pared que se mancha con el roce en el uso normal mientras está viviendo en ella, ¿sí? No responde por el deterioro por el uso legítimo, o esto debería venir acá. O cuando la cosa se ha deteriorado por su propia calidad, vicio o defecto, ¿sí? Si se trata de un vicio que tiene la cosa, ¿sí? Que es de mala calidad y se termina de deteriorar por eso, bueno, ahí no va a responder el comodatario, ¿sí? Tendrá que probar, obviamente, que el deterioro fue por un vicio o por la calidad de la cosa, y no por un comportamiento que haya tenido él que exceda la obligación, que incumple la obligación de conservación, ¿sí? Y sí va a responder cuando el deterioro se produce por su culpa y la cosa queda destruida de manera tal que no se pueda emplear para su uso ordinario, ¿sí? El 22-21, que creo que no lo habíamos leído, dice: si por culpa del comodatario la cosa prestada sufriere un deterioro tal que no sea ya susceptible de emplearla en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de ella abonando su propiedad al comodatario, ¿sí? Entonces, si la destruye y ya no sirve, si le choca el auto y ya no se puede usar más no se puede conducir más, ¿sí? Le va a poder el comodante exigir el precio que tenía el vehículo antes del deterioro, abandonándole la propiedad, o sea, el comodatario se queda con la cosa destruida y le debe el precio al comodante, ¿sí? Bien. Y por último, entramos en el tema del comodato precario, ¿sí? Acá en el tema del precario tenemos, por un lado, el comodato precario, que es lo que vamos a ver ahora, y por otro lado, el precario legal, ¿sí? Que no es un contrato, no hay una convención, pero la ley le da a ciertos efectos el régimen del comodato convencional, ¿sí? Vamos a primero ver el comodato precario en el cual hay una convención, ¿sí? Pero es precario porque no tiene plazo o porque se le concede el derecho al comodante de revocarlo en cualquier momento, ¿sí? Vamos a leer el 2237 y el 2238, el inciso primero. El inciso segundo lo dejamos para después. ¿Alguien se anima a leer? 2237. Gracias. 2237. El comodato toma el nombre de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. Bien, muchas gracias. Y el primer inciso del 2238, por favor. Dale. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Perfecto. Sí, muchas gracias. Entonces, en estos dos supuestos, ya sea que se estableció el derecho de revocarlo en cualquier momento o que no se fijó un plazo, el comodato es precario. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, va a tener el mismo régimen que ya vimos, ¿sí? Pero el concedente, es decir, el comodante, tiene la facultad de revocar el contrato en cualquier momento, ¿sí? Si yo le presto algo a alguien y no establezco un plazo, en cualquier momento voy a poder ir y decirle, che, devuélveme la cosa, ¿sí? Bueno, ahí les pongo en materia procesal cuál es la acción que corresponde, ¿sí? Pero esa es la particularidad que tiene el comodato precario, ¿sí? Que se puede revocar en cualquier momento, ¿sí? Esto es sencillo, ¿se entiende? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el ocupante precario o el precario legal? Que es el inciso segundo del 2238. Dice, constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño, ¿sí? Acá no tengo un contrato. Acá es la persona, los herederos que tienen un lío de la sucesión y la casa de los padres quedó deshabitada y se mete un intruso y empieza a vivir en ese inmueble, ¿sí?
¿Qué ocurre en ese caso? ¿No? Porque lo que nos dice la ley, haciendo una especie de ficción, es que eso también constituye un comodato precario, o sea que también se regiría por las reglas de un contrato, aunque en realidad yo no conozco al intruso y no es que le di, lo invité a ir a vivir ahí, ¿sí? Sino que, como dice la ley, ya lo ignoro, no sé que hay alguien viviendo ahí, o lo sé y lo tolero, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del código, lo que nos dice es, bueno, en lo que sea aplicable, vamos a regirlo por las normas del comodato, ¿sí? O sea que, por ejemplo, va a tener que conservar la cosa, ¿sí? Por ejemplo, va a tener, no va a tener un derecho de retención si se pone a arreglarla y después cuando le vienen a hacer el desalojo, ¿sí? Pero la dificultad que tengo es que yo esto lo tengo que coordinar con el artículo 81 y 82 del decreto ley 14.219 y con el artículo 354 del código que establecen el delito de usurpación, ¿sí? El 81 y 82 dicen, sustituyas el numeral primero del artículo 354 del Código Penal por el siguiente. El que mediante violencia, amenaza o engaño, abuso de confianza o clandestinidad y con fines de apoderamiento o ilícito aprovechamiento, ocupare parcial o totalmente un inmueble ajeno. En los casos de delito previsto por el artículo 354 del numeral primero del Código Penal, los jueces tendrán libertad para apreciar la prueba con arreglo a la libre convicción que se formen al respecto, fundamentando expresamente las razones que tengan para ello. En tales hipótesis, al resolverse el procesamiento, se proveerá de oficio la desocupación del inmueble en un plazo de 24 horas, sin perjuicio de las reclamaciones que en sede civil pudieran eventualmente corresponder. ¿Sí? Tengo un tema de coordinación, porque o tiene derecho como precario, ¿sí?, a que se lo desaloje, ¿sí?, o hay un delito de usurpación y lo van a sacar en 24 horas, ¿sí? Además, en los nuevos términos, ¿sí?, lo que se dice es ocupar, es el verbo que se usa, ¿sí? No implica invadir, ¿sí?, como era antes, que implicaba violencia, sino que ocupar en sí mismo ya puede estar dentro del delito de usurpación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este caso? Porque el código nos dice en el 2238 que si yo ignoro o tolero que alguien ingrese en el inmueble, esa persona que ingresó es un precario legal, ¿sí? Y va a regirse por las reglas del comodato. ¿Cómo hago para hacer la coordinación de ambas normas? ¿Sí? Bueno, Tomé lo que nos dice es, bueno, imaginémonos que yo paso por enfrente del inmueble, veo que está ocupado, voy a la denuncia judicial, ¿sí? Al día siguiente, bueno, ahí, si se configuran los extremos del delito de usurpación, será el juez penal el que al resolver el procesamiento, ¿sí?, también resuelva que se lo desaloje en un plazo de 24 horas, ¿sí? En cambio, si yo me entero, veo que está ocupado el inmueble y tolero que eso ocurra, ¿sí?, porque estoy peleada con mis hermanos, no tengo ganas no puedo juntar la firma para la denuncia, y que no sería necesario, pero digamos, la gente hace ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, ahí, si ya entramos en un plazo, llevo 6 meses que sé la situación y no hago nada al respecto, podríamos decir que ingresé en un supuesto de mera tolerancia, ¿sí?, y ahí podría haber adquirido los derechos de precario, ¿sí? Pero claramente hay un ruido entre las disposiciones que se establecieron respecto del delito de usurpación y la mirada un poco más generosa que tenía el Código Civil en esta materia, ¿sí? Esa es la manera en la que se propone como para tratar de hacer una coordinación de una circunstancia, que tenemos una circunstancia fáctica que tiene distintas normas que tienen vocación a aplicarse, ¿sí? Después, para el desalojo de los precarios, sí, lo van a ver en procesal, los plazos son mucho más restringidos.
¿sí? ¿Se entendió esto? ¿O los perdí? ¿Sí? Bueno. Sí, se entendió. Hay dos formas de resolverlo, como un comodato precario o como una usurpación. Claro, si están los extremos para uno o para otro, ¿sí? Y si entramos dentro de la mera tolerancia, ya no podríamos después ir a pedirle al juez que saque a la persona dentro del plazo de 24 horas del delito de usurpación. Una ¿Sí? pregunta, capaz que no viene al caso, ¿no? Pero en el caso que el usurpador diga que tiene la posesión, ahí ya entra más complicado, ¿no? Porque hay que poner los Más complicado. Sí, ahí se pone más complicado. Sí, Ahí sí. el propietario tiene que hacer una acción de reivindicación, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que tiene que tener qué es lo que tiene que demostrar el ocupante para decir que tiene un derecho de posesión? Que ¿Qué es lo no entró con violencia. Si la Sí. posesión pacífica ininterrumpida, con ánimo de dueño. Exacto, la ocupación Ánimo de pacífica dueño. interrumpida y tampoco puede ser disimulada, ¿sí? Tiene que ser algo que sea público. Alguien fue, Visible. se metió, empezó a hacer actos de dueño, ¿sí? Tiene que demostrar que estaba haciendo actos de dueño. Y ahí lo que va a pasar en la práctica es que el juez penal va a decir, uy, acá hay un lío civil, y va a pasarlo para el juzgado civil, ¿sí? Pero definitivamente estamos ahí en estos de que se van a estar cruzando, ¿no? Uno va a decir, no, yo voy a decir que hay una prescripción. Bueno, no. Claramente no vamos a estar en prescripción con la usurpación, porque la usurpación es algo rápido, ¿sí? Es algo que es en el momento, entro, voy a mi casa y me encuentro con que hay gente viviendo adentro, bueno, voy a hago la denuncia ante el juez, ¿sí? Si yo hay gente dentro de mi casa y digo, bueno, y me voy para lo de mi madre y me quedo esperando y los dejo hacer actos de dueño y qué sé yo, ahí nos vamos para el Código Civil, ¿sí? El tema es, ¿qué pasa si estaban ocupando hace mucho tiempo y no lo sabía el dueño, ¿sí? Porque ahí ese plazo en el que estuvieron y él no lo sabía, no se le va a poder, al justamente impedido no le corre el plazo, entonces no es que va a caducar su derecho de pedir ante el juez que lo desalojen como usurpador, ¿sí? Porque no estaba consciente, y ahí sí vamos a tener un lío, porque va a decir que es ocupante, que no es ocupante, que es poseedor y que ha hecho actos de dueño y demás, ¿sí? Pero después, por ejemplo, para el tema de las mejoras, bueno, tratándose de un precario, lo vamos a regir por lo que veíamos acá en esta materia. Sí, perdón, las mejoras no, las expensas, ¿sí? Las mejoras las van a ver por las reglas que vieron en privado. Bien, eso concluye más o menos el contrato de comodato, ¿sí? Que es más interesante de lo que uno podría pensar a primera vista, reviste algunos puntos interesantes. Bueno, vemos los parciales. Quejas, comentarios, les hicimos caso con el tema de los llamados, ¿sí? De todas maneras tuvimos alguna dificultad con alguna persona que no dio cabida para eso. Creo que nos da tiempo para que yo les vaya leyendo las preguntas y ustedes me van diciendo la respuesta que les parece y lo vamos discutiendo. Creo que tenemos suficiente tiempo, si no después ponemos el acelerador, ¿sí? Bien. Primero que nada, profesora, ¿cómo? para la próxima, antes que empezar con eso, para la próxima clase que va. Para la próxima clase vamos a ver depósito y garage, y si da el tiempo, la introducción a los contratos de garantía. Gracias. Si quieren les hago el cronograma final, anoten, eso sí. Así van sabiendo, porque después viene la suspensión y se nos pierde, ¿sí? La clase que viene sería depósito, garage es nada más ver cómo se tipifica, que es un contrato típico, ¿sí? Es cortito, y si da el tiempo, la introducción a los contratos de garantía, ¿sí? Después viene el feriado y el periodo de suspensión por mayo, ¿sí?
que son bárbaros los de la facultad, nos avisan una vez después de que hicimos el cronograma. Después viene prenda y prenda sin desplazamiento, que son dos contratos distintos. Después viene fianza, después hipoteca, una breve referencia anticresis, y después la última clase es fideicomiso y transacción. ¿Sí? O sea que nos quedan todos los de garantía, ¿sí? Prenda, prenda sin desplazamiento, fianza, hipoteca, y después fideicomiso y transacción. ¿Sí? Eso es lo que Profe, nos ¿el parcial final va a ser sobre todos los temas dados o sobre más énfasis o capaz que solamente sobre los últimos, estos que todavía no hemos tenido evaluación, obviamente? Aprovecho que eso que dijiste me hizo acordar de algo más que les tengo que decir. Por el reglamento, sí, tenemos que evaluar todos los temas. Entonces va a haber, sin perjuicio de que tengo que discutir con el profesor Amorín, pero normalmente lo que hacemos es que se hace más preguntas sobre los temas nuevos y algunas preguntas sobre los temas generales. ¿Sí? Porque el programa dice que bajo responsabilidad, el reglamento dice que bajo responsabilidad del docente, el último parcial tiene que ser sobre todos los temas. ¿Sí? Una cosa importante es que el último parcial es presencial. ¿Ya sabían eso? ¿Sí? Es presencial. Los que están en el interior, los que tienen dificultad con el trabajo, vayan organizándose. ¿Sí? El parcial es... ¿Va a ser la misma modalidad, presencial, múltiple se lo habíamos opción? dicho, ¿se acuerdan? Puede ser. Ahora estaba viendo la resolución por las dudas, por si alguno no lo tenía presente. El 3 de junio. No, yo creo que vamos a hacer preguntas de desarrollo. Pero bueno, lo voy a hablar con el profesor Amorín, pero me parece que vamos a aprovechar. Digo, la modalidad de múltiple opción es porque es la modalidad más justa estando a distancia. Pero pudiendo hacer un parcial normal. Desarrollo, ¿viste? El viernes tienen clase con el profesor Amorín y como él es el que corta el bacalao, ¿sí? Porque les puedo decir lo que a mí me parece, yo por lo general pongo preguntas generales y un caso práctico, pero no sé qué es lo que va a decir Marcelo, ¿sí? Así que eso... Sí. Ahí vamos a poder tener el código, obviamente, la normativa, y ¿qué era lo que le iba a preguntar? Va a ser en el horario de clase a las 10. Va a ser en el horario de clase, sí. Tengo que conseguir... Salón, supongo que después nos avisarán. Sí, y eso. tengo que conseguir un salón que todavía no lo tenemos. Sí, tengo que pedir la veeduría que nos dé un salón. Pero vayan organizándose, sobre todo me preocupa los que no están en Montevideo, vayan organizándose porque tienen que estar acá para el parcial. ¿Sí? Bien, vamos a las preguntas, ¿sí? ¿La donación es un negocio jurídico de qué tipo? ¿Unilateral, bilateral o plurilateral? Bilateral. Bilateral, esa era fácil. Capacidad jurídica en la donación. ¿Se adquiere capacidad jurídica para ser donatario desde cuándo? De la concepción. Desde la concepción. ¿Un menor puede ser donante? Nunca. En algunas circunstancias puse yo que sí, no sé si es correcto. En las situaciones específicamente previstas en la ley. En principio no puede ser donante, pero recuerden que sí puede ser donante en la donación remuneratoria, por ejemplo. ¿Sí? Las pequeñas dádivas remuneratorias sí se admiten, ¿sí? En el caso del tutor, ¿sí? En la reducción de donaciones, si el donatario es insolvente, ¿a quién perjudica? A los demás donatarios y a los herederos. Y a los herederos, ¿sí? A los herederos y a los demás donatarios. ¿El donante queda obligado al saneamiento de las cosas donadas? Me parece que sí lo especifica explícitamente. De regla no. Porque si no, no. Perfecto. Sí, de regla no, solo si se hubiera estipulado en el contrato. Sí, era lo que decía si se hubiera estipulado. Para que un contrato de donación modal no salga del tipo contractual, ¿cómo tiene que ser el valor del modo? Menor. Inferior al del objeto donado. ¿Sí?
Esa era la respuesta correcta, ¿sí? En la donación modal, ¿es pasible de la acción de reducciones de donaciones? Sí, pero hasta Me el parece modo. que está la concurrencia del modo, ¿no? Hasta la concurrencia del modo, ¿sí? Y las donaciones por causa de matrimonio, esta era para los que estaban atentas, ¿pueden ser celebradas por los esposos o por los cónyuges? Por los esposos. Esposos. Por los esposos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de donación? Seguimos. Las de donación eran fáciles. El negocio de cesión de crédito, para su perfeccionamiento, ¿requiere o no requiere la voluntad del deudor cedido? Para el perfeccionamiento. No. No requiere. No requiere la voluntad para el perfeccionamiento, ¿sí? ¿El cedente responde de la solvencia del deudor? Si no se pactó, no. Solo cuando se pactó o cuando no se pactó y sabía que el deudor era insolvente. En la cesión de créditos, ¿el crédito pasa al patrimonio del cesionario cuándo? Cuando se notifica el deudor. Cuando se notifica. Perfecto. Esa tenía duda yo. ¿Cuándo se notifica? Exacto. Después de que se perfeccione, se tiene que notificar. Exacto. Se perfecciona el contrato, tiene efecto entre las partes, pero recién va a pasar al patrimonio del cesionario en el momento en el que se hace la notificación. Y desde ese momento el efecto va a ser que cambia de patrimonio y que el deudor cedido va a tener que pagarle al nuevo acreedor, ¿sí? Al cesionario, ¿sí? Si el deudor cedido consiente la cesión de crédito, ¿qué consecuencia tiene? No puede interponer las excepciones personales. Perfecto, ¿sí? Las acciones. No tiene posibilidad de invocar las excepciones personales que tuviera contra el cedente, ¿sí? No es que puede pedir la nulidad del contrato, ¿sí? No es que pierde la posibilidad de pedir la nulidad del contrato, porque esa no es una excepción personal, ¿sí? O la extinción por la paga, eso tampoco es una extinción personal, eso lo puede invocar. Lo que no va a poder es invocar las excepciones personales, por ejemplo, no va a poder invocar la compensación, ¿sí? Y la pérdida de la posibilidad de liberarse, eso estaba mal, ¿sí? Derecho de retracto, que si no les quedó después de lo que les contó Martín en clase, no se lo van a acordar nunca, no, mentira. Dice, el derecho de retracto surge por parte de un deudor cedido. ¿En qué casos? Cuando es un crédito judicial. Entre los Claro. dos, pregunta. Cuando es un crédito respecto del cual se promovió una demanda judicial y Claro, la ya se contestó, claro. y la demanda ya fue contestada, ¿sí? Ahí se puede ejercer el derecho de retracto. Si el crédito no existe al momento de la cesión por razones ajenas al proceder del cedente, no habiendo seguido como dudoso, ¿qué es lo que ocurre con el contrato? Esta era un poquito más compleja, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el contrato se perfecciona, pero el cedente tiene que reintegrar el precio y los gastos del contrato, ¿sí? Es decir, cuando el crédito es inexistente en el momento de la cesión, ¿sí? Sí, a mí eso me generó duda, porque como decía lo del objeto también, como que no existía el objeto o algo de eso. Sí. El contrato se va a perfeccionar igual, si tenemos una opción legislativa en ese sentido, ¿no? El contrato se va a perfeccionar igual, pero el cedente va a tener que reintegrar el precio y los gastos del contrato, ¿sí? Lo que pasa es que el cedente responde a la existencia del crédito. Exacto, responde de la existencia, no de la solvencia, salvo cuando se haya pactado, ¿sí? Esa era un poquito más engañosa, ¿sí? Bien, cesión de derechos hereditarios. Celebrada una cesión de derechos hereditarios y transmitida la herencia del cesionario, se produce la evicción de dos inmuebles transmitidos por sucesión al cedente. ¿El cesionario tiene o no tiene acción contra el cedente? No tiene. Para mí no, porque solamente respondía por su calidad de heredero. Exactamente, no tiene acción contra el cedente porque solo responde de su calidad de heredero, ¿sí? El cedente abonó deudas de la herencia de su peculio previo a la cesión de derechos hereditarios. Luego de que se produce la cesión, ¿puede reclamar o no puede reclamar el reintegro?
Puede, sí, tiene derecho a reembolso. Tiene derecho a reembolso de las deudas que haya pagado, ¿sí? Era la que decía, puede reclamar el íntegro al cesionario. ¿Cómo era la pregunta, profe? Porque esa creo que también me equivoqué. Dice, Que si tenía derecho a los pagos anteriores. exacto, si pagó deudas de la herencia antes de la cesión, ¿sí? Luego de la cesión puede pedir que se le reintegre lo que haya abonado de deudas de la herencia, ¿no? Esa era la respuesta correcta, era la que decía, el cedente puede reclamar el reintegro del cesionario. Perdón, estaba viendo que estaba pasando, ¿sí? Bueno, las de arrendamiento que eran casitos, ¿sí? Pero como tuvieron alguna pregunta muy fáciles, las de donación tenían más tiempo para hacer bien las de arrendamiento, ¿sí? El colega Juan Soltano de Apunti le pregunta si para el arrendamiento de un inmueble que se proyectó en 1986 y fue construido en 1988, si puede pactar o no el precio en dólares. ¿Puede o no? Puede. Puede. ¿Por qué puede? Por la fecha, porque le puso la invirtió la fecha. Perfecto, sí. ¿A propósito? ¿Cómo que invertimos la fecha? Porque es 1968 y puso 1986. La verdad que no me di cuenta, no me di cuenta de la maldad, ¿sí? No, fue igual construido en el 88, ahí estaba clarísimo, ¿sí? Puede pactarlo porque está en el régimen de libre contratación, ¿sí? Eugenia arrendó en 2020 un apartamento en un edificio proyectado en 2018 por un plazo de 1 año y un precio de 18.000 pesos. Jennifer, su amiga, le dijo que podía llegar a permanecer 4 años allí y cuando usted recibe la consulta, ¿qué es lo que le tiene que decir? ¿Tiene 4 años para quedarse o no? No, porque también está por el régimen de libre contratación. Es el plazo más el plazo del desalojo. Perfecto, ¿sí? Está en régimen de libre contratación, por eso la respuesta correcta era que no era correcto, solo rige el plazo contractual y luego el plazo del desalojo. Después, la última de arrendamiento. Juan Obsessive Compulsive arrienda a María Alejamos Leves una maquinaria industrial. La señora le abona por concepto de precio 10.000 pesos. Este último descubrió que María la subarrienda al señor Juan Zapatero por 25.000 pesos, lo que le despertó al señor Obsessive una ira incontrolable. En el contrato no existe previsión al respecto. El agraviado le consulta qué es lo que va a pasar en ese caso. ¿Puede subarrendar? Claro, tiene que resignarse, ¿sí? Porque el contrato se rige por el Código Civil, ¿sí? Porque se trata de un bien mueble, ¿sí? Y la facultad de subarrendar la tiene salvo que se haya prohibido. Y en este caso, como no se prohibió, tiene la facultad de subarrendar, así que... No importa el precio, por más que subarriende por más. Exacto, ¿sí? Mala suerte, ¿sí? Hizo un mal negocio, cosas que pasan, ¿sí? Era muy fácil el consentimiento en el contrato de arrendamiento rural, ¿cómo tiene que otorgarse? Por escrito. Por escrito, sí, so pena de nulidad, ¿sí? En el contrato de mutuo, los intereses, a ver, estas se las tengo que leer porque dan opciones distintas. Debe pactarse por escrito, si son usurarios, el acreedor puede cobrar únicamente el máximo del interés o siguen una tasa de 12. Debe pagarse por escrito. Por escrito, ¿sí? Era incorrecta la que decía que si son usurarios, el acreedor puede cobrar únicamente el máximo del interés admitido, porque si son usurarios no puede reclamar ningún interés, ¿sí? Y lo de la tasa anual de 12%, recuerden que no rige, ¿sí? Que rige la tasa. Hubiera sido correcto si decía del 6 o del 12, pero sabemos que la del 12 no se aplica en ningún caso, ¿sí? En el contrato de mutuo, ¿qué es lo que tiene que restituir el deudor? ¿La suma reajustada o el valor nominal? El nominal. El valor nominal. El valor nominal, ¿sí? Recuerden que el reajuste es para un supuesto en el que hay incumplimiento y voy a una demanda judicial para reclamar el incumplimiento, ¿sí? Para pedir el pago,
¿sí? Y la opción que decía que la cosa prestada debe consistir en una suma en dinero era incorrecta porque puede ser una suma en dinero o puede ser también una cosa, ¿sí? Renta vitalicia. Para el perfeccionamiento y la tipificación del contrato de renta vitalicia se requiere la entrega del precio, que tiene que ser consistente en una cosa o dinero, ¿sí? Ya habíamos visto que se requiere la entrega que es anterior al perfeccionamiento del contrato por toda la discusión del contrato real, ¿sí? Puede ser incorrecta la que decía que para el perfeccionamiento tenía que verificarse la muerte, ¿sí? No es así. Al contrario, eso lo que va a producir es que se produzca el plazo incierto y que tenga que dejar de pagarse la renta. Y tampoco era correcta la que decía que era suficiente la celebración de la escritura, porque la ley exige también la entrega, ¿sí? En el contrato de renta vitalicia, ¿qué pasa si el vitaliciante no paga la renta? ¿Le puede obligar el vitaliciado a constituir garantías? Me puede obligar a constituir garantías, exactamente, ¿sí? Recuerden que la que decía que puede pedir la resolución por incumplimiento no es correcta porque primero le puede pedir la resolución del contrato luego del incumplimiento por la constitución de la garantía, ¿sí? No por el incumplimiento del pago de la renta. Tiene una etapa anterior, o sea que no es por eso que pide la resolución. Y lo del derecho de rescate no tiene que ver con el incumplimiento del pago de la renta, ¿sí? Esa era para sacar a los que tiran al tuntún y les sonó algo y pusieron eso, ¿sí? Arrendamiento de obra. Para que se tipifique el contrato de arrendamiento de obra, ¿cómo tiene que ser el cumplimiento? Instantáneo. Instantáneo, ¿sí? Era incorrecta la que decía que se tenían que obligar a una actividad, ¿sí? De forma gratuita o onerosa, porque el contrato tiene que ser necesariamente oneroso, ¿sí? Y también era incorrecta la que decía que se obliga a prestar una actividad y la otra a pagar un precio consistente en dinero o en una cosa, porque el precio tiene que ser necesariamente en dinero. Después, en el arrendamiento de obra, era correcta la que decía puede pactarse por ajuste alzado, en cuyo caso el precio es invariable aunque los costos aumenten, ¿sí? No era correcta la opción que decía que el arrendador de la obra debe suministrar los materiales, porque puede que sí, como puede que no, eso depende de lo que arreglen las partes, y tampoco era correcto que el pago tenga que ser por adelantado, no hay ninguna regla al respecto, ¿sí? En el contrato de arrendamiento de obra, ambas partes pueden desistir unilateralmente del contrato si este fue pactado sin plazo, esa era la correcta, ¿sí? No era correcta la que decía que en todos los casos la pérdida de los materiales por caso fortuito corre por cuenta del arrendador, ¿sí? Recuerden que depende de quién puso los materiales, quién es el dueño de los materiales, para quién van a perecer. Y tampoco era correcta la que decía que la recepción definitiva de la obra extinguía la responsabilidad por vicios ocultos, ¿sí? ¿Qué vicios? La responsabilidad por qué tipo de vicios se extingue con la recepción definitiva. Los aparentes. De los aparentes, ¿sí? Bien, y después mandato. El mandatario se obliga frente al mandante a rendir cuentas salvo que el mandante lo releve de ellas, ¿sí? No era correcto lo que decía al contrario, que era solo en el caso de que así se pacte, o tampoco era correcto lo que decía que tenía que rendirle cuentas al tercero. En derecho uruguayo, el contrato de mandato dice, la correcta es, el mandatario tiene derecho de retención si el mandante no le abona gastos, adelantos y en caso de ser oneroso, la remuneración, ¿sí? No era correcta la que decía que no se debe conceder poder de representación al mandatario. Ya saben que poder de representación puede estar presente o no, ¿sí? Y solo puede ser otorgado si el mandatario es procurador, también es incorrecta, ¿sí? ¿Para qué tipo de poder se requiere que el mandatario sea procurador? Para pleitos. El poder para pleitos, ¿sí? Recuerden que en esos casos es que se usa muchas veces la sustitución del mandatario. Y por último, el mandato se extingue por cumplimiento del encargo, ¿sí? No era correcta la que decía que era por la revocación, sí, pero no por la renuncia, porque la renuncia también puede extinguir el mandato, ¿sí?
y tampoco era correcta la que decía que se extinguía por la muerte del mandatario, pero no por la muerte del mandante. Sí, en principio se va a extinguir por la muerte del mandante, salvo que se haya hecho que tenía efectos para después de la muerte. ¿Alguna que quieran que vuelva a mirar, que volvamos a discutir? Patricia hace así con la cabeza. Bien. Bueno. Por mi parte no tengo nada más para decirles. ¿Tienen algún punto que quieran consultar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, cualquier cosa igual tienen el foro, que vi que se estuvieron contestando y hablando, estuvo muy bien, revisé lo que habían dicho, como estaba todo bien, dije, bueno, salgo de acá, no tengo, mi trabajo está hecho. ¿Sí? Bueno, nos vemos el viernes, recuerden, depósito, y si nos da el tiempo, introducción a garantía. Ahora que preguntaron en el chat también me acordé, las constancias de parcial, yo los pedí por el foro de Eva, me olvidé de poner el mail. No sé, en ese caso le pongo otra vez la solicitud con el mail. No. Ay, perdón, no vi nada de lo de... Gracias por el consejo de la loratadina. Tomo Alegra, que es más fuerte todavía, pero no lo tomé de mañana. Pero muchas gracias, Silvi. Perdón que no leí nada de lo que estaba en el chat, porque normalmente me aparece que hay mensajes y no me apareció. Las constancias les prometo que hoy las hago, ¿sí? Depende de cuántas tenga, si las saco todas en un día, porque uso un programa para firmarlas y me limita la cantidad que puedo hacer. Porque tengo la versión gratis, por eso me limita, ¿no? Se imaginarán. Así que entre hoy y mañana se las voy mandando. El mail, si lo pusieron, el mail si lo habían puesto en el anterior, bueno, esperen. No. Si ya habían puesto en el anterior el mail y no lo pusieron en esta, pónganlo de vuelta porque yo borré los mensajes de la vez pasada. ¿Sí? Así que si no lo pusieron, pónganlo de vuelta. Porque las borré a medida que las iba mandando para tener el control. ¿Está? Les prometo que entre hoy y mañana se las mando. Bueno, que anden bien, muchachos. Nos vemos el viernes. Nos vemos.